Díaz-Canel sacaba los dientes y advertía que Cuba está lista para la guerra. Y el régimen desempolva fusiles. La retórica con Washington llega al punto de ebullición. En las calles gritan otra cosa. El colapso energético total apagó la isla, pero encendió la rabia. Cacerolazos masivos, protestas que el miedo ya no frena y una crisis que se le escapó de las manos a la dictadura. Cuba está contra las cuerdas y el pueblo ya no tiene nada que perder. En medio de este caos, el giro que nadie esperaba. Un avión de la CIA aterrizó hoy en La Habana. El director de inteligencia John Ratcliffe bajó de la escalerilla con un mensaje directo de Donald Trump. ¿Negociación secreta o ultimátum final para que los Castro entreguen las llaves? ¿Qué se habló a puerta cerrada con el régimen y qué cartas puso Washington sobre la mesa? ¿Será el fin del castrismo o una jugada de supervivencia? Esto es Punto Clave de Florida News con Gina Romero. Gracias, bienvenidos a Florida News. Yo soy Gina Romero y esto es Punto Clave. Y es que Cuba vuelve a vivir horas de tensión tras las protestas registradas el pasado 13 de mayo de este año. Y todo por el colapso del sistema energético y los apagones masivos en toda la isla. Escuchamos cacerolazos, vimos manifestaciones, la basura la incendiaron. Fueron reportados todos estos incidentes en diferentes sectores de La Habana, mientras miles de cubanos salían a las calles en medio de la oscuridad y la desesperación. Pero en medio también de este escenario de crisis y protestas surge una noticia de última hora que nos deja pensando. El régimen cubano confirma, al igual que la Casa Blanca, que recibió en La Habana una delegación de Estados Unidos encabezada por ¿quién? Por nada más y nada menos que por el director de la CIA, John Ratcliffe. Según la versión oficial, el encuentro habría solicitado por Washington, fue solicitado por Washington y contó con los representantes del Ministerio del Interior cubano. También estaba el Cangrejo. Son muchas preguntas hasta el momento sin respuestas. En medio de todo esto, de crecientes tensiones diplomáticas, ¿qué hay detrás de esta reunión en medio del caos que vive Cuba? Esa es la pregunta que hasta el momento desconocemos. Sabemos que Cuba atraviesa una de las peores crisis energéticas y sociales de los últimos años. El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O. Levy, reconoció públicamente en la televisión estatal y a través de la mesa redonda que el país se quedó sin reservas de combustible. Escuchémoslo. Explicaremos la situación del sistema electroenergético nacional tan aguda, crítica, en la que estamos viviendo, que está dado fundamentalmente por el férreo bloqueo energético en la cual estamos viviendo. Bloqueo que viene posterior a un bloqueo que teníamos durante muchos años, que lo que hizo fue agudizar y tensar más la situación económica y energética del país. Se ha dicho en varias ocasiones por varios compañeros, por el presidente, por varios cuadros de dirección del país. Nosotros hemos dicho en los programas televisivos diarios que se da información sobre el sistema electroenergético nacional, se ha informado desde cuándo no recibe nuestro país combustible. Desde el mes de diciembre, hasta que llegó un barco de un donativo de la Federación de Rusia con unas 100.000 toneladas de crudo. Eso ocurrió casi 4 meses después de que no entrara un barco de combustible a Cuba. Esa es la principal causa de las largas horas de afectación. A eso se le suma también el estado tecnológico, las termoeléctricas y todas las tecnologías que nosotros tenemos instaladas. En el caso de Cuba es una situación muy diferente. No hay economía en Cuba. Dice que la responsabilidad es de Estados Unidos, que esto es parte del bloqueo. Y hoy en Florida News, en Punto Clave con Gina Romero, nos acompaña José Cohen, exagente de la inteligencia cubana. Bienvenido. Gracias, Gina. Gracias, señor Cohen. Cuénteme usted, al escuchar lo que dice el régimen, lo que dice el ministro, ¿qué de cierto hay todo eso? Hay mucha gente que finalmente no conoce la realidad de Cuba. Usted la vivió, usted fue exagente de inteligencia de Cuba, vivió la represalia, su familia lo vivió. ¿Qué me puede decir usted de lo que está ocurriendo en este momento en la isla? Bueno, yo sé que cuesta trabajo entender esta idea, son 67 años de agonía, sufrimiento
y espera. Pero estamos presenciando la caída del régimen castrista. Estamos siendo testigos del proceso de destrucción de ese régimen tal y como ha sido planificado por el liderazgo de Donald Trump y Marco Rubio. Eso no ocurre de un día para otro, pero ahora mismo estamos viviendo las consecuencias de las medidas que ha tomado Estados Unidos. Claro, la responsabilidad de la situación de Cuba no tiene nada que ver con Estados Unidos, la responsabilidad es del régimen. Pero Donald Trump tiene una idea clara de que en el hemisferio occidental, en particular en Latinoamérica y muy especial en Cuba, tan cerca de Estados Unidos, no puede haber un país que se preste para aliarse con los enemigos de Estados Unidos. Estamos viviendo ese cambio, es un cambio más allá de Cuba, un cambio global de acabar con esa influencia de los enemigos de Estados Unidos en el hemisferio, y lo estamos presenciando. Esto del opción cero, que se acabó el combustible, bueno, eso es lo que justamente se ha planificado para el derrocamiento del régimen. Y ese proceso que estamos viviendo, y mucha gente caen en la especulación qué está pasando y cómo es que está ocurriendo, y ven al director de la CIA ir a Cuba y piensa que van a negociar. No, nada de eso. Estamos presenciando la caída del régimen y yo lo puedo explicar en detalles. Finalmente, ¿qué nos puede decir la presencia del director de la CIA? ¿Cuál es esa conversación? Quizás estamos hablando sin haber escuchado una conversación, pero presuntamente el gobierno de Cuba quiere demostrarle a Estados Unidos que ellos no son un peligro para la seguridad nacional de este país. ¿Ellos cómo pueden llegar a demostrar eso? O quizás pedir que los quiten de la lista de los países terroristas. ¿Cómo pueden ellos llegar a pensar en su cabeza que con una reunión con el director de la CIA pueden cambiar todo esto, señor Cohen? Absolutamente no. Mira, hay una cosa. El que fue a Cuba no es un representante del Departamento de Estado, no es un funcionario diplomático. Cada cosa tiene su función. Fue nada más y nada menos, ni siquiera fue un oficial de la CIA, fue el director de la CIA. Eso tiene un significado diferente. Ahí no se va a negociar, ahí no se va a llegar a acuerdos, ahí se va a ejercer presión. Desde el mes de enero, de la cantidad de aviones y drones que han volado alrededor de Cuba, de hecho siguen volando, chequeando, tirando fotos, interfiriendo las comunicaciones, interfiriendo todo lo que pueden, identificando las posibles bases militares, dónde están los misiles. Yo creo que el director de la CIA fue a Cuba para simplemente en privado dar un ultimátum. Le están diciendo a Cuba, sabemos todo. Yo no tengo que venir aquí para decírselo, pero se lo voy a enseñar. Sabemos todo, no están esos aviones allá arriba en son de amistad. Tenemos controlado todo lo que está ocurriendo en el país. Y ahora mismo Cuba tiene dos problemas. ¿Cuál de los dos más graves? Uno es el gobierno de Donald Trump y de Marco Rubio, y otro es el mismo pueblo de Cuba. O sea, es como un jaque mate ahora mismo la situación que enfrenta. Y claro, ponen a Díaz-Canel, que es un papagayo de los Castro, a mandar un mensaje de resistencia, de la moral y de que vamos a morir, pero en realidad fíjate que ni lo cuentan para esta reunión tan importante con el director de la CIA. Quien va ahí es el representante de la familia de los Castro, que es el niño o el nieto preferido de Raúl Castro, y ellos son los que están negociando para salvar su vida. Ahí no cuenta más nadie, todos los demás son unos monigotes. Yo viví allí, yo conozco perfectamente eso, y fíjate quiénes estuvieron en la reunión y te darás cuenta que esto no es una reunión diplomática, porque para eso hubieran mandado al embajador o hubieran mandado un representante del Departamento de Estado. Esto es la CIA. Mira, para que tengas una idea, el director de la CIA maneja información que solamente la comparte a veces con el presidente, quizás con el secretario de Estado. El director de la CIA maneja información que los funcionarios del Departamento de Estado no manejan. O sea, es tan delicado esta visita
que no es para negociar, es para presionar y es para darle. Yo creo que, claro, Donald Trump preferiría un cambio sin necesidad de poner a riesgo fuerzas militares. Por supuesto, lo intentó en Venezuela, lo intentó en Irak, a Saddam Hussein, con mucho tiempo le dijeron vete con tu familia, estás a tiempo. Pero estos dictadores, acostumbrados a abusar de sus pueblos, acostumbrados a humillar, a veces les cuesta trabajo interiorizar que están viviendo el final de su vida. Definitivamente Donald Trump va a actuar en caso de que ellos no tomen el consejo de irse de Cuba. Va a haber un cambio de régimen y lo que estamos presenciando, si tú me dices Pepe o José, como tú me quieras llamar, Pepe está bien, ¿habrá un cambio de régimen? No, estamos viviendo el cambio del régimen comunista en Cuba. De que Estados Unidos continúa aumentando todas estas presiones políticas sobre el régimen cubano, el secretario de Estado, como usted lo nombró ahorita, Marco Rubio, aseguró recientemente que Cuba es un Estado fallido, que está gobernado por comunistas incompetentes, lo mismo que nos está diciendo hoy nuestro invitado, y negando que esta crisis sea un producto únicamente del embargo, y además señalando que directamente el colapso interno del sistema cubano, ¿no? O sea, Rubio finalmente afirma que Venezuela ya no está enviando el petróleo subsidiado como lo hacían anteriormente y asegura que Washington mantiene a Cuba como una prioridad estratégica. Pero escuchemos a Marco Rubio qué exactamente dijo. En el caso de Cuba es una situación muy diferente. No hay economía en Cuba. En la medida en que hay alguna riqueza en Cuba, no va, olvídalo, no va a la gente, ni siquiera va al gobierno. La riqueza está controlada por una empresa privada, propiedad de generales militares. Ellos se llevan todo el dinero. Están sentados sobre miles de millones de dólares, ¿de acuerdo? Este es un país donde la gente literalmente ahora está comiendo de la basura de las calles, pero tienen una empresa que controla todo el dinero que se genera allí y que está sentada sobre 15.000 millones de dólares, 16.000 millones de dólares. Así que es una economía rota, no funcional y es imposible cambiarla. Lo que tú estabas diciendo en este momento es una economía que no tiene vuelta atrás. Finalmente también se están hablando de si Cuba va a recibir el dinero que dijo Washington, en este caso Trump, si van a recibir los 100 millones de dólares. Aparentemente en este momento todo lo que está cambiando, Díaz-Canel dice que sí los va a recibir. Pero señor Cohen, ¿cómo va a entregarle todo el dinero a un régimen que finalmente ha desangrado a su propio pueblo? ¿Cómo uno puede creer que ese dinero que entrega el gobierno de los Estados Unidos lo vayan a invertir en todos estos cubanos que están protestando noche tras noche sin luz, sin comida, sin agua? No, esto forma parte de la misma jugada. Ese dinero no va para el gobierno de Estados Unidos. Hace muy poquito Marco Rubio visitó al Papa. La religión que predomina en Cuba es la religión católica. Hay iglesias en todos los rincones de Cuba. Y yo estoy seguro que el mecanismo que va a usar Estados Unidos para entregar, no ese dinero, es el equivalente a 100 millones de dólares en recursos para la población, va a ser a través, como lo están haciendo hasta ahora, a través de la iglesia. Hay una disyuntiva. Claro, hay una disyuntiva tremenda en la que el régimen está acorralado. Mira, tiene la situación de que no tiene recursos energéticos. Tiene la gente en la calle. Tiene Estados Unidos chequeándolo a diestra y siniestra al punto de que pasan los aviones y ellos no pueden hacer nada. No tienen tecnología, recursos para defenderse. Y arriba de eso, la ayuda es para el pueblo. Si Raúl Castro, porque Díaz-Canel es el monigote que responda a los intereses de verdad y le dicen lo que tiene que hacer. Si los Castro dicen que no a ese dinero, se torna explosivo, más explosivo aún para las personas. Ponte a pensar la gente pasando hambre y que la gente reciban de mensaje que no van a aceptar la ayuda humanitaria, sabiendo que todos estos militares tienen 17.000 millones de dólares en sus cuentas de banco y mientras ese pueblo se muere de hambre. O sea que ahora mismo estamos presenciando, no te puedo decir si es mañana, pasado, en 2 días, no tiene que ocurrir necesariamente un ataque militar quirúrgico, no necesariamente. Yo creo que va a ocurrir porque ellos van a tratar de ofrecer resistencia, pero también tienen una disyuntiva y es que Raúl
tiene 90 y pico de años, él va a morir en cualquier momento, pero no va a querer que su nieto muera, que su hijo muera. Entonces eso es un feudo familiar y van a tratar por todos los medios de sobrevivir a este cambio. Es lo que yo pienso. Por supuesto. También la congresista, señor Cohen, María Elvira Salazar, también reaccionó a todos esos acontecimientos, denunciando la situación humanitaria en Cuba, respaldando las demandas de libertad y los cambios democráticos para la isla. Escuchemos lo que nos dijo la congresista. Cubana, ¿cuál es el mensaje que le envías tú a Gaesa? Es que mira, el mensaje no es solamente a Gaesa, que sabemos que es el que mantiene la economía de Cuba en un puño, porque Gaesa son los militares. El mensaje a toda la familia Castro y a toda esa estructura que es el aparato represivo en Cuba es que es tiempo que entiendan que se les acabó el tiempo, que Trump viene, que viene para adentro, que fue lo que pasó con Maduro. Se lo dijo a Maduro y miren dónde está Maduro, en una cárcel federal donde va a estar el resto de sus días. Así que los Castros deben entender, y se lo estamos diciendo en cubano, que no hay break, que se tienen que ir y que se vayan por las buenas y que le hagan el último favor al pueblo cubano de no empezar un derroche de sangre, porque sabemos que los Estados Unidos y el presidente Trump lo único que quiere es buscar la mejoría y buscar la democracia y la libertad y la economía de mercado para ese pueblo que está en harapos, y que son ellos, Gaesa y los Castro y el aparato represivo, los que lo han mantenido así por 65 años. Que entienda Castro, la familia y el aparato represivo que el tiempo se acabó. Y si no lo entienden, va a ser mucho peor para ellos, no para el presidente Trump. La familia de Castro, su hija de Fidel, dice que ellos no van a arrodillarse frente al gobierno de Estados Unidos. Ellos pueden decir lo que ellos quieran, lo mismo dijo Maduro, y está en una cárcel federal en Nueva York. Pueden decir todas esas poses que sabemos que no es verdad, porque ante el poderío militar norteamericano y ante la falta de recursos que tiene el régimen castrista y el pueblo cubano, es imposible defenderse. Cuba no es Taiwán, Cuba está en el subsuelo. Entonces, te demuestra una vez más lo canalla que son la familia Castro, la gente que está al frente de Gaesa, al frente de los militares y al frente del aparato represivo. Te das cuenta lo canalla que son, que aún sabiendo que se les acabó el tiempo, se quieren mantener a expensas del pobre pueblo que está en harapos. Congresista, pero entonces las negociaciones es ganar tiempo, lo mismo que está haciendo. No hay negociación ninguna. Lo mismo que decía Maduro, ganar tiempo. No hay negociación ninguna. Solamente estamos esperando. La Casa Blanca dictaminará cuándo es el momento indicado para decir se acabó. Lo que hay un marco jurídico que en este momento se está estableciendo, porque sabemos que Cuba ha sido el trampolín para Hezbollah, para Hamas, para los iraníes, para toda la gente que lo que quiere es destruir a los Estados Unidos, y nosotros no podemos permitir que en nuestro traspatio esté viviendo nuestro enemigo, que fue lo mismo que pasó en Venezuela, que era un centro, era el centro del mal del hemisferio, pero el verdadero gran satán en el hemisferio es Cuba. Si cae hoy el régimen, el gobierno de Estados Unidos va a intervenir políticamente o humanitariamente. ¿Están listos para qué? El gobierno de los Estados Unidos lo único que va a hacer es facilitarle a los cubanos que están adentro y afuera, que es lo mismo que está haciendo con Venezuela, facilitarle que haya una transición hacia la democracia, porque los Estados Unidos nunca ha estado en el negocio de la colonización. Está en el negocio de la liberalización. Si no, miren a Venezuela. Así, la escuchaste. Dice que este es el satán más grande que hay en el mundo entero y finalmente está en el patio de Estados Unidos. ¿Qué puedes tú decir sobre estas declaraciones, señor Cohen? No, yo estoy 110%, no solamente con lo último que dijo, con todo lo que dijo María Elvira. No hay negociación, están viviendo el proceso de cambio, le están dando la oportunidad de que esto ocurra sin derramamiento de sangre, sin necesidad de mandar a los militares, pero es una decisión tomada y estamos viviendo el proceso. Ya esto que está ocurriendo, las manifestaciones, la opción cero, la visita del director, eso no es para negociar, eso no es para conversar, eso no es para ponernos de acuerdo, eso es para que le están diciendo váyanse o los vamos, como decimos en cubano. O se van o nosotros nos vamos a encargar de que se vayan. No hay opciones, si no vamos, yo sé, mira, hay siempre un escepticismo, esto no es un proceso que ocurre de un día para otro, para todos los que conocen la historia saben que estas cosas no ocurren, eso no es una decisión, eso no es un plumazo,
Pero fíjate cómo progresivamente han sucedido las cosas, ¿ok? Fíjate cómo progresivamente se ha llevado a ese régimen a la más profunda bancarrota. El dinero que tienen lo tiene la élite, lo tienen sus bancos, lo tiene Gaesa. Pero la semana pasada, ¿ok? Se tomaron medidas drásticas contra Gaesa y se le dio un plazo para colmo a los inversionistas extranjeros para que abandonen Cuba. Entonces, ¿qué ocurre? Que Cuba está ahora mismo, el régimen cubano no tiene opciones. O se van o los sacan del poder. No hay opciones, no hay marcha atrás. Yo sé que ellos están tratando de ganar tiempo, están tratando de jugar con la opinión pública que siempre hacen. Siempre van a aparecer congresistas, enemigos de la libertad de Cuba, demócratas, enemigos de la libertad, que van a escribir cartas, que van a... Eso es lo que ha hecho Cuba por 67 años, usar a las personas, manipular, pero ya creo que con Trump y con Marco Rubio se le acabó el tiempo y estamos viviendo el proceso de cambio, de verdad. El proceso de cambio que están esperando todos los cubanos, realmente los cubanos de a pie, que están saliendo a las calles a protestar, pero escuchemos a algunos de los que estuvieron en las calles y sintamos lo que ellos están sintiendo en este momento. Mientras sea una manifestación pacífica como la que hubo hoy mismo, bueno, está bien, porque estamos reclamando nuestros derechos. Sabemos que la situación en el país está caótica, por decirlo de alguna manera, pero nosotros tenemos muchachos chiquitos, tenemos que trabajar, tenemos una vida y entonces hay que descansar, necesitamos descansar. Estamos reclamando el derecho a que nos pongan la electricidad, que llevamos más de 40 horas sin electricidad. Vivo en una comunidad donde hay muchas personas mayores, muchas de ellas encamadas, hay muchos niños, la comida se está echando a perder dentro de los refrigeradores, la poca comida que se puede conseguir, es sabido de la situación que tiene el país. Y nada, nos dio la motivación de salir a ver si, aunque sea sonando un cazuelazo, nos ponen, aunque sea 3 horas de electricidad. Eso están pidiendo migajas. Eso no se puede. Finalmente. Ellos están pidiendo algo que es imposible. No es que no quieran poner electricidad, es que no hay petróleo, no hay diésel, no hay nada. Es un país que está en el proceso de cambio, más nada que eso. Y ellos, tú sabes cómo, bueno, a lo mejor no todo el mundo sabe, pero todos ellos no están diciendo lo que quisieran decir, ¿ok? Sabes Claro, que por hay supuesto. un temor, se vive bajo un estado represivo. Salen en cámara con mucho cuidado, pero en realidad todos ellos lo que andan buscando es lo mismo que esperamos todos los cubanos, es que cambie el régimen. Libertad. También, señor Cohen, por su parte, también el senador Rick Scott, al igual que el congresista Carlos Jiménez, todos han reiterado sus llamados a aumentar la presión contra el régimen cubano, han expresado pues su apoyo al pueblo y continúan manifestándose en medio de esta crisis energética y económica. Obviamente toda esta gente lo que está sintiendo es la realidad. Para muchos no entienden realmente lo que pasa en Cuba. Si no vives en la Florida, si no eres cubano, pero ahorita finalmente Trump tiene un aliado que es Marco Rubio y es el que le ha dicho a su oído precisamente lo que vive este pueblo y por qué tiene que hacer un cambio, porque finalmente tenemos el enemigo en el patio. Ya les han cerrado todas las puertas, no es el bloqueo el que finalmente nos está llevando la gasolina, esto es una historia de años. ¿Y qué están haciendo? Acorralándolos. Pero yo le hago una pregunta, señor Cohen. En Venezuela hicieron el cambio, pusieron a Delcy. Si aquí hay un cambio en Cuba, ¿quién podrá ser el dirigente de esa isla? ¿A quién pondrían? O sea, finalmente pasa el régimen a otro régimen. No. Ni en Venezuela va a ocurrir eso. En Venezuela están viviendo un proceso. Todos estos procesos son un poquito complicados, ¿ok? Tienes que tener control de la población, tienes que evitar una guerra civil, tiene que evitar derramamiento de sangre. Delcy se prestó para eso, Delcy traicionó a Maduro desde antes. No sé si te recuerdas que antes de que se llevaran a Maduro, ya habían comentarios de la CIA, estaba en contacto con Delcy por Qatar, por Europa, en lugares donde ella viajaba. Yo creo que Delcy fue reclutada y Delcy le dijo a Diosdado y a todo el mundo: señores, esto es de vida o muerte, vamos a estar tranquilos, vamos a complacer a Estados Unidos, porque la otra opción es que nos lleven a todo igual que a Maduro y vamos a tratar de encaminar esto
según los intereses de Estados Unidos, pero ese proceso va a culminar con una elección y todo el mundo va a ver que la presidenta de Venezuela va a ser María Corina, que es lo que quieren los venezolanos, pero no es un proceso de un día para otro, porque María Corina no podía dirigir ese proceso estando Venezuela como estaba, con todos esos colectivos asesinos que lo habían preparado por años. Entonces esto es un proceso Delcy lo que está haciendo es desmantelando progresivamente todo el aparato chavista y todo el aparato de Maduro para finalmente que hayan elecciones y ella parará exiliada en algún lugar. En el caso de Cuba, yo creo que hay muchas personas, en mi opinión, ahora mismo en contacto con la CIA, incluso en diferentes países del mundo, porque estos fenómenos ocurren de esa manera. Si yo estando en Cuba y nunca salí de Cuba, entré en contacto con la CIA y trabajé dentro de Cuba para la CIA, siendo un joven, ¿qué tú piensas que está pasando en una situación como la que está viviendo Cuba ahora, donde hay un montón de diplomáticos en diferentes partes del mundo que saben que eso se acabó? Están en contacto con la CIA muchas personas, pero lo interesante de esto es que el nieto de Raúl Castro, ¿ok? ¿Quién mejor que él para estar en contacto con la CIA? O sea que él, no te digo que va a ser probablemente lo que ocurre en Cuba es que Estados Unidos se encargue con el exilio, con la oposición interna, bueno, con la liberación de los presos políticos, garantizar una cierta estabilidad que va a durar un tiempo. Y yo estoy seguro que va a haber personas dentro del gobierno que van a propiciar esto. ¿Ok? No es que ellos van a ir a las elecciones ni que van a contar con ellos, porque hay gente que no tienen perdón de Dios con todos los crímenes que han cometido, pero yo sí creo que hay gente que van a propiciar este proceso de cambio hasta culminar en unas elecciones libres y finalmente haya democracia en Cuba. Es lo que yo pienso. Junto no, pues eso con es lo que están la Iglesia esperando. Católica. Exacto, entonces finalmente Sí, discúlpame. No te preocupes. Finalmente, señor Cohen, o sea, la esperanza, vuelvo otra vez a decir lo mismo, está en los congresistas, en Trump, o sea, todos los dirigentes de Estados Unidos que finalmente durante años e históricamente no había habido ningún presidente que tomara este tipo de decisión. Entonces, si al tomar esta decisión ya la energía, por decirlo así, sin combustible, sin dinero, de dónde sacar las compañías, grandes compañías que sostenían a este régimen, están saliendo de la isla, finalmente es que ya acorralaron al animal, por decirlo así, para que tome su decisión. ¿Se va? Así mismo. ¿O usted ya sabe cómo se va a quedar? Eso es lo que yo pienso. Yo sé que a veces la gente me dice que yo soy muy optimista, ¿no? Yo conozco el régimen, conozco la naturaleza criminal, conozco la cobardía con que actúan, conozco la represión que usan contra el pueblo indefenso, pero Donald Trump va a cambiar. Donald Trump se han tropezado con una persona única. Yo no conozco a nadie como Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos, no solamente con Cuba, está cambiando el mundo. ¿Ok? Está haciendo lo correcto por encima de lo conveniente. Entonces, con una persona así, además, con un secretario de Estado, con la popularidad que tiene Marco Rubio, que muchos creen que puede incluso ser hasta el próximo presidente, o si no en esta, en la otra. Exacto. Yo creo que está viviendo momentos finales. O sea, más o menos estamos viendo el principio del final del régimen. Y si quisiéramos decir, como no podemos decir que el Cangrejo podría dirigir ahora el país o estaría en esta transición, ¿qué otra persona se le viene a usted a la cabeza, señor Cohen, que podría ser parte de esta transición? Bueno, yo creo que la transición y cualquier cosa tiene que ser gente ahora mismo que entren en un acuerdo con Estados Unidos. Estados Unidos le va a decir: lo más que queremos de ti es que propicies el cambio. Creo que el Cangrejo, que es un energúmeno, por supuesto, pero que es de la familia Castro, ahí lo que vale no es la preparación, no es los estudios, no es la oratoria, lo que vale ahí es que es la familia, el clan dueño de Cuba son los Castro, ni siquiera los de Fidel, no es la parte de Fidel, la parte de Raúl, porque Raúl fue el que sobrevivió a Fidel, los demás están relegados. Entonces el Cangrejo se ha convertido en la persona de confianza de Raúl para representar los intereses de la familia. Míralo como una mafia.
Entonces al cangrejo le están Ujú. diciendo, estos son los términos, ¿ok? Y por O sea, supuesto, negocia y soluciona. exactamente. No es que tú vas a darle continuidad al sistema, no es que va a haber, no es que tú vas a sustituir a tu abuelo, ni a tu tío, ni a tu... No, no, no. Es que vamos a propiciar el cambio hacia la democracia y tú o participas y lo propicias y te vas o te vas antes de tiempo. Más o menos yo creo que en esos términos es que se están hablando con esta gente. Y ya en su experiencia, viendo todo lo que está ocurriendo, podríamos decir que cuántas semanas, cuántos meses les queda a este régimen. Yo sé que es difícil poder decir, dar una fecha, pero ¿qué esperanza finalmente tienen los cubanos y obviamente todos los que se nutren de este gobierno de que finalmente llegue a su fin? Sí, hay que ver, no somos testigos, no conocemos, sería una irresponsabilidad decir lo que se trató en esa reunión. Yo simplemente hago un análisis como haría un análisis que lo hacía antes, a eso me dediqué mi vida. Sí, creo, señor Pero en Cohen, que realidad, tenemos una de las fotografías, si podemos, al ¿cómo no? productor de Florida News. Tenemos las fotografías de la reunión, a ver si tú reconoces a alguien de los que están ahí, si nos pueden dejar ver las fotografías de la reunión que sostuvo el director de la CIA. Aparentemente estaba el cangrejo ahí y estaban otros funcionarios del gobierno cubano. Si pueden poner las fotografías que ya tenemos acceso a algunas de ellas para ver un poco realmente quiénes estuvo en esa reunión. Claro, no vamos a conocer exactamente lo que ellos hablaron, pero sí, a medida que van pasando las horas, vamos teniendo más información. Sí, lo supimos en la tarde, que ellos había aterrizado un avión del gobierno de Estados Unidos, después no sabíamos quién estaba dentro de este avión, finalmente La Habana confirmó quiénes estaban en el lugar, que eran el director de la CIA. Después enviaron las fotografías donde se ven las personas entregándole aparentemente un sobre. No sabemos exactamente cuál es la conversación que ellos tenían. Sin embargo, ¿en qué momento podría pedir, o sea, con qué reportes podría Cuba al gobierno de Estados Unidos que lo retiren del listado de los países terroristas y que demuestren que finalmente Cuba no es el enemigo de Estados Unidos? No, ese es el mensaje que da Díaz-Canel, que además ni participó en esa reunión para el pueblo de Cuba, porque él tiene que dar una explicación a esto. Nosotros vivimos en un mundo libre, pero los cubanos adentro, hay que darle una explicación, porque si el gobierno no da una explicación y esto se hace público, los cubanos puede ser que se intensifiquen las manifestaciones. Mira, ahí Entonces, estamos viendo la fotografía, señor Cohen, si usted la puede ver. El director de la CIA bueno, reconoce a algunos de los que están en esta mesa. a Lázaro Álvarez Casa, el ministro del Interior, pero ahí no veo el cangrejo, pero vi la foto anterior que era el cangrejo. Y ahí debe estar el director, este señor de la mano, ahí debe estar el jefe de la inteligencia, los servicios de inteligencia. Creo que este señor es El del de servicio de gafas inteligencia de Cuba. No era de mi o tiempo, no era de mi tiempo, pero creo haberlo visto hace poco y le está identificado como jefe de los servicios de inteligencia. Yo no conozco las demás personas, la verdad que no te puedo decir ni te puedo ayudar, podríamos buscar eso con calma, pero no claro. sé quiénes son. Sí, estas son las Pero creo que fotografías que ahora están, que han sido reveladas de la reunión. Conoceremos en las próximas horas realmente lo que se habló y que obviamente lo revele la Casa Blanca, que sería la única fuente fidedigna para saber exactamente lo ocurrido, porque exacto. finalmente cuando el avión aterrizó, el régimen cubano dijo, no, es que le permitimos que aterrizara. No, esto no fue así. Sí, Washington le pidió al régimen cubano que vamos para allá, o sea, sin pedir permiso. Entonces ellos siempre tienen ese doble discurso de engañar a su pueblo y de engañar la opinión pública, porque con así eso es que mismo es. sobreviven. Así mismo es, Gina. Es manipular, es mantener a las personas desinformadas, es mantener a las personas con una expectativa, es calmar a las personas. Imagínate tú esa noticia del director de la CIA, nada más y nada menos en Cuba. Ellos tienen que dar una explicación. Entonces, definitivamente, tienen que decir eso. No tienen otra cosa que decir, sobre todo Díaz-Canel. ¿Qué puede decir Díaz-Canel si están negociando sin contar con él y están hablando? No negociando. Todo esto se está tratando con la familia de los Castro. Bueno, señor Cohen, muchísimas gracias por esta participación.
Aquí en Florida News continuaremos analizando todo lo que ocurra en Cuba, tendremos las últimas noticias y por supuesto que el sentir cubano de todos estos que están saliendo a protestar en medio de la oscuridad, que la gente lo sepa, que internacionalmente conozcan la realidad que vive Cuba, porque finalmente no se merecen el futuro que están viviendo en este momento. Como ustedes vieron, son madres, son niños, son gente que necesitan lo más mínimo, comida, electricidad, vivir una vida plena, trabajar, poder ganar su dinero, y finalmente Cuba lleva una represión de casi 70 años. Yo espero que en los próximos meses, en las próximas semanas, podamos tener un resultado positivo para toda la isla y obviamente que esto beneficie a todos los países de Latinoamérica, incluyendo Colombia, Venezuela y obviamente Estados Unidos. Gracias, Gina, por la invitación. Puedes contar conmigo para este tipo de análisis y todos soñamos con eso y va a ocurrir. Gracias, que así sea. Muchísimas gracias. Yo soy Gina Romero y esto ha sido Punto Clave aquí en Florida News. Los invitamos a que nos sigan en las diferentes plataformas y si tienen alguna idea, alguna información o alguna noticia que quieren que nosotros conozcamos, por supuesto pueden visitarnos y enviarnos cualquier tipo de mensaje. Muchísimas gracias. Mientras Díaz-Canel sacaba los dientes y advertía que Cuba está lista para la guerra. Y el régimen desempolva fusiles, la retórica con Washington llega al punto de ebullición. En las calles gritan otra cosa. El colapso energético total, pero encendió la rabia. Cacerolazos masivos, protestas que el miedo ya no frena y una crisis que se le escapó de las manos a la dictadura. Cuba está contra las cuerdas y el pueblo ya no tiene nada que perder. En medio de este caos, el giro que nadie esperaba. Un avión de la CIA aterrizó hoy en La Habana. El director de inteligencia John Ratcliffe bajó de la escalerilla con un mensaje directo de Donald Trump. ¿Negociación secreta o ultimátum final para que los Castro entreguen las llaves? ¿Qué se habló a puerta cerrada con el régimen y qué cartas puso Washington sobre la mesa? ¿Será el fin del castrismo o una jugada de supervivencia? Esto es Punto Clave de Florida News con Gina Romero.